Bueno, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos acompañan hoy en este espacio de reflexión, especialmente pues a nuestras integrantes del panel. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio para conversar un poco sobre los temas de política de equidad de género en las instituciones de educación superior en Colombia. Pues lo sabemos, estos días de conmemoración de lo que significa el Día de la Mujer, pues nos invitan a distintos sectores a pensarnos, digamos, de manera permanente cuáles son estas, estos procesos que se han venido desarrollando para disminuir las brechas basadas o que tienen como fundamento diferencias de género. Y en estos procesos, ¿cuáles han sido los principales avances? ¿Cuáles han sido retos? Y sobre todo, pues en el contexto que nos convoca, que son las instituciones de educación superior, digamos, qué elementos podemos allí aportar y sobre todo de qué tenemos que seguir conversando, qué tenemos que seguir avanzando para pues generar, digamos, las condiciones que nos van a permitir estas disminuciones de brechas que las políticas pues sueñan con conseguir, ¿no? Que son sus objetivos particulares. El día de hoy, entonces, como lo mencionaba, sobre todo estamos invitando a una conversación. Vamos a hacer una introducción al tema desde la asociación y pues tenemos un panel de lujo que nos van a acompañar con sus reflexiones, sus propuestas, la exposición de algunos avances en sus instituciones sobre este tema. Muy rápidamente, digamos que desde la perspectiva internacional, la UNESCO reconoce los avances que viene realizando Colombia en materia de políticas públicas para la equidad de género. Digamos que desde la UNESCO se plantea que Colombia inicia, digamos, la aceleración de este proceso en el 2011 con la ley 1450, pues el plan nacional de desarrollo de su momento. Luego, como el 2013 fue también un nodo de nacimiento de documentos ya como política pública que nos sirvieron para empezar pues más que empezar, para ratificar el compromiso nacional en este tema y, digamos, la adscripción de las distintas entidades gubernamentales para facilitar y promover los espacios que nos permitan cambiar las condiciones relacionadas con géneros, discriminaciones, violencias, etc. En el Plan Nacional Decenal de Educación, pues como ustedes lo saben, también se retoman algunos de estos elementos y bueno, es un plan que está en aras de seguirse revisando, pues un trabajo que se hizo colectivo con distintos sectores que llegaron a algunos acuerdos y que pues vale la pena seguir manteniendo en el radar. Saben ustedes que una de digamos, de las conclusiones que se dio de la revisión de los planes decenales anteriores es que no estaban siendo planes, digamos, que realmente convocaran a la acción de los gobiernos, digamos que estaban pasando un poco sin mayor detenimiento y análisis, y pues que lo que se quiere desde los distintos sectores es que pues realmente sea una guía que mantengamos como, digamos, que reconozcamos su papel como ruta digamos, desde su perspectiva propositiva y la necesidad de hacerle seguimiento y de revitalizar este instrumento, pues que se ha planteado como espacios de construcción colectiva de política para el desarrollo de las metas que tenemos en términos no solo gubernamentales, sino, digamos, estas metas de Estado que nos hemos planteado. Es un poco hablando aunque pues tenemos a una persona representante del Ministerio de Educación Nacional que nos va a aclarar mucho mejor este panorama, pero pues en términos generales saben ustedes que el porcentaje de mujeres tanto como estudiantes como graduadas, pues viene mejorando en Colombia, incluso ahora digamos que el porcentaje de mujeres que hacen parte de la educación superior en Colombia es mucho mejor y es mucho más favorable que en otros países de América Latina o de ingresos similares. Tenemos allí unos avances importantes que hay que reconocer, pero sabemos que de todas maneras siguen manteniéndose brechas si miramos, por ejemplo, dentro de las instituciones de educación superior, cómo está el tema de deserción,
cómo está el tema de vinculación, digamos, de la participación de mujeres por áreas de conocimiento. Allí ya se divide entre pregrado y posgrado, y en posgrado de los distintos niveles. Aquí tenemos otro ejemplo, el tema de la tasa de desempleo pues de mujeres, digamos, en comparación con los hombres. Digamos que aunque la tasa de desempleo de mujer, digamos, la diferencia entre la tasa de desempleo entre mujeres y hombres de egresadas en educación superior es menor que aquellas mujeres que tienen menos niveles de formación, pues aún sigue siendo importante. Sabemos también que hay diferencias que se mantienen en términos salariales. Entonces, Colombia tiene elementos que mostrar, tenemos avances en relación con el tema, sobre todo en educación superior, pero también digamos que seguimos manteniendo algunos retos y rezagos que vale la pena seguir trabajando, y razón por la cual el tema de formular, de ejecutar y de hacer seguimiento a las políticas relacionadas con esta línea es fundamental. Saben ustedes pues que uno de los elementos que viene tomando fuerza es revisar además de la diferencia de salarios entre hombres y mujeres, es la participación de las mujeres en espacios de decisión. Entonces, pues acá vemos cómo se viene aumentando la participación de mujeres, por ejemplo, en gabinetes ministeriales, pero pues aún tenemos algunas diferencias importantes, como las que vamos a mostrar brevemente al final de la presentación, que es en el caso de la dirección, digamos, de mujeres en espacios de dirección universitaria. Rápidamente les queremos comentar, desde la asociación hemos, digamos, diseñado y acompañado estrategias para aportar en la disminución de brechas de género. Especialmente tenemos 3 estrategias en las que venimos trabajando. Algunos de ustedes lo conocen. Desde el año 2019, ASCUN lidera una estrategia que lo que buscó fue que algunas universidades se establecieran como líderes por cada ODS de la Agenda 2030, pero el liderazgo era más que mostrar lo que estaba haciendo la universidad, era generar convenios, generar alianzas, generar cooperación interinstitucional e idealmente intersectorial para el avance de los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos entonces en esta estrategia una universidad que es líder en el ODS número 5, que es la Universidad Antonio Nariño, que ha venido, digamos, trabajando en algunas de las propuestas de construcción de alianzas que pues buscamos, digamos, que tanto este año como los años que vienen, pues mantenga esta iniciativa, y algunas pues se mantengan vivas. Tenemos también, también algunos de ustedes participaron en la alianza que realizamos con el Observatorio de Ciencia y Tecnología y la Universidad Nacional de Colombia. Recuerdan ustedes que surge el COMPES 4080, pero de alguna manera un poco la conversación que nos llevó a generar la alianza es cómo hacemos para que este COMPES no pase desapercibido, cómo hacemos para que no sea un documento que luego se quede en buenas intenciones, pero que no se ejecute o que no se le haga seguimiento sobre la efectividad de lo que allí se planteaba. Entonces avanzamos en esta línea, realizamos unos eventos iniciales en los que mostramos el aporte de la Academia Colombiana en la disminución de brechas de género, y también hicimos unos primeros talleres para buscar cuáles serían algunos indicadores que nos permitan mostrar, y la propuesta inicialmente es en términos regionales, cómo hacemos para que las regiones puedan hacerle seguimiento a la disminución de las brechas de género, y cuáles serían algunos indicadores claves. De allí entonces pues surgió un acuerdo o una modificación a los indicadores inicialmente planteados, y el trabajo a seguir es, digamos, enviar este mensaje al país, ¿no? Y a las instituciones, cómo le hacemos seguimiento a las acciones que estamos desarrollando en esta línea. Y bueno, tenemos un tema de mujeres ASCUN en la dirección universitaria, en el que participan pues tanto el programa Retos de formación y acompañamiento a la dirección en educación superior, como algunos de proyectos específicos de la asociación. Entonces acá pues recordar, tal vez algunas de las personas también que nos acompañan lo recuerdan, en el año 2018 ASCUN participa en el Encuentro Iberoamericano de Avance en la Agenda 2030, y participa en nombre de las universidades colombianas, y allí firmamos
el compromiso de ser facilitadores de alianza en Colombia y apoyar sensibilización, seguimiento y difusión de las aportes de las universidades colombianas a los ODS, y pues acá un poco lo que planteamos los líderes ASCUN que vienen acompañando esta estrategia. Con la alianza, digamos, en cabeza de la Universidad de Nariño, entonces la alianza que se genera es entre la Asociación Colombiana de Universidades, la Red Colombiana de Mujeres Científicas, la Asociación de Periodismo Científico, Mujer Tech Girls, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Y allí se plantean 3 líneas de acción: acompañar el programa de Mujer más Ciencia más Equidad. Sobre todo desde ASCUN, nuestro compromiso es darlo a conocer a las instituciones y fomentar su participación en este. También pues se avanza en el tema de los protocolos de acción para la actuación frente a casos de acoso sexual en IES, que es inicialmente liderado por la asociación, y luego la asociación se incorpora a la iniciativa que tiene el Ministerio de Educación Nacional, que digamos finalmente hace realidad estos lineamientos, digamos la ruta para que las instituciones formulen y presenten los protocolos que tienen en esta línea. Y se formuló un programa de formación y mentorías para investigadoras y académicas del país, inicialmente liderado por ASCUN y la Red Colombiana de Mujeres Científicas. Pues digamos que se hizo unos primeros avances, allí estamos pues trabajando. La idea es revivir esta propuesta. Es un poco lo que les comentábamos: 214 personas de diferentes sectores participaron en este proceso de identificación de indicadores, tanto instituciones de educación superior como ONGs, hubo empresas y otras entidades gubernamentales que trabajaron en este taller. Se valoraron 20 indicadores para hacer seguimientos institucionales y regionales a la disminución de brechas de género, y pues estamos en vías de, digamos, la segunda fase, y es matizar los indicadores para que pues sean viables y, por supuesto, para que se incorporen a aquellas entidades dentro de las regiones que, digamos, puedan comprometerse a hacer efectivamente este seguimiento. Esto pues rápidamente fue una consulta que hicimos desde la asociación a propósito de la iniciativa de cualificar y fomentar la participación de las mujeres en la dirección de instituciones de educación superior. En este momento en ASCUN contamos con 18 rectoras o directoras de las CIES asociadas, que representan el 20% del total de las instituciones de educación superior asociadas. Y lo que vemos es que en las vicerrectorías generales y aquellas que están enfocadas en una o más funciones misionales, vemos acá que hay diferencias entre si se tratan de, digamos, vicerrectorías más de corte administrativo, o si tienen 2 o más funciones, en la académica o la de investigación. Pero algo que podemos observar es que hay un mayor avance en el porcentaje de mujeres que lideran las vicerrectorías, pues en comparación con aquellas que lideran la rectoría. Por eso, entonces, es particularmente este evento invitando a justo mujeres líderes en las vicerrectorías de ASCUN, y pues también, por supuesto, al Ministerio de Educación Nacional, para reflexionar sobre este tema de política y género en las instituciones de educación superior en Colombia. Para ello, desde del equipo del apoyo a la gestión de las CIES del Ministerio de Educación Nacional, Eliana Mendieta nos iba a acompañar, la subdirectora, pero pues ustedes saben, el Ministerio de Educación Nacional en este momento está tomando decisiones fundamentales, dado el cambio que se vivió últimamente. Entonces, Eliana tuvo que asistir a una reunión urgente, pero nos acompaña Jenny Vargas, que Jenny, pues además de acompañarnos hoy, es una persona que viene trabajando en el ministerio desde hace ya bastantes años, no solo en el tema de género, sino en el tema de inclusión, en el tema de equidad, viene acompañando estos procesos, y además ha sido testiga de lo que sucede con estas iniciativas, de cuáles son los principales desafíos, de cuáles son los avances y las apuestas que se tienen en este momento. Entonces, pues nos alegra mucho que Jenny nos acompañe en este espacio, digamos, porque sabemos que esta trayectoria nos va a dar una muy buena visión sobre, digamos, lo que tenemos en este momento y a posibles acciones para avanzar. También contamos con Aura Liliana Arias Castillo, vicerrectora académica de la Universidad del Valle. Bienvenida.
Stephanie Labó, vicerrectora académica de Uniminuto, Constanza Badía García, vicerrectora académica de investigación de la UNAD, y Liliana Sánchez, vicerrectora de investigación de la Pontificia Universidad Javeriana. Como ustedes lo pueden ver, tenemos acá, pues, entre nuestras vicerrectoras, representación de universidades públicas y universidades privadas, con distintos tamaños, pues que nos alegra mucho porque son en gran parte evidencia de la diversidad que tenemos en el sistema. Esto pues no lo voy a leer completo, les vamos a compartir a ustedes las memorias, pero pues hacemos un reconocimiento a la trayectoria que han seguido nuestras integrantes del panel, digamos, y que se vincula con su cargo actual en las vicerrectorías. Pues Liliana Arias, además de haber sido la primera mujer elegida como decana en la historia de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, que además pues fue reconocido su desempeño en este tema. Fue presidenta de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, elegida por el nuevo rector de la Universidad del Valle para ejercer como vicerrectora académica. Sabemos que también ha participado como delegada de la rectoría, ha sido rectora encargada en varias ocasiones. Y bueno, allí trae, digamos que su formación como médica y cirujana, digamos que ha participado en esta visión de la universidad, pero además de eso, la trayectoria que ha vivido en la administración universitaria, pues le ha permitido avanzar en ciertas iniciativas que pues sabíamos que previamente no había sido tan fácil en términos académicos avanzarlo en la Universidad del Valle. Muchísimas gracias, Liliana, por acompañarnos. Stephanie Labó, vicerrectora académica de Uniminuto. Bueno, Stephanie es una persona que adoptamos en Colombia. Felizmente ha elegido este país para hacer parte de su desarrollo profesional. Es experta en el tema de ciencias políticas y gobierno, más de 20 años de experiencia en educación superior. Sabemos que has estado en distintas instituciones, es decir, que también conoces la diversidad del sistema y a partir de allí pues has liderado procesos en transformación y acompañamiento a las instituciones de educación superior con una visión sobre todo de planificación estratégica y de mirada a largo plazo. Nos acompaña pues también Constanza, bienvenida, vicerrectora académica y de investigación de la UNAD, encargada de dos funciones misionales fundamentales en cualquier universidad. También sabemos que llevas acompañando esta institución un muy buen tiempo y dadas las características de la UNAD, tanto en el tamaño de la institución como en el proyecto innovador que ha significado históricamente, pues lo que has hecho, digamos, lo que Constanza ha liderado en términos académicos y de investigación, es, digamos que es evidente la transformación que ha vivido esta universidad bajo su liderazgo, psicóloga de la Universidad Santo Tomás, doctora en Educación y Tecnología de la UNAD Florida, pues también con estudios en arte. Bueno, sus estudios de posgrado nos demuestran que el tema de educación pues siempre ha sido, digamos, la gran pasión y lo que ha llevado también a su trayectoria como investigadora, como docente, como administradora. Y nos acompaña también Liliana Sánchez, vicerrectora de investigación en la Pontificia Universidad Javeriana, abogada, doctora en Derecho y magíster en Derecho. También sabemos que pues Liliana viene de ser profesora asociada de la Facultad de Ciencias Jurídicas de esta misma universidad, ha sido líder de su grupo de investigación en justicia social. Acá pues a propósito del tema que nos convoca, en el área pues especializada en el área de justicia penal, acceso a la justicia y violencia contra las mujeres. Entonces el tema de género ha sido también parte de su trayectoria de vida y pues por supuesto también hace parte ahora en su papel de liderazgo en la Javeriana, pues profesora invitada en distintas universidades. Bien, las preguntas que guiarán nuestro panel el día de hoy, queremos inicialmente preguntar hablando de políticas relacionadas con equidad de género, ¿cuáles han sido los avances en cada una de las instituciones? Si ha habido algunos énfasis particulares. Sabemos que nuestros ideales es tener políticas integrales que recojan el mayor número de aspectos que realmente se requieren para la disminución de brechas, pero no necesariamente todas las instituciones, digamos que abarcan
el mayor número de asuntos. A veces hay que priorizar, entonces mira, iniciamos por este aspecto que tomó un énfasis particular, o por ejemplo, tal aspecto nos dio vida a una política nueva, o por el contrario lo que hizo fue un cambio, digamos, en la política curricular que ya existía o en temas de bienestar, etcétera. Entonces, sí, la idea es inicialmente hablar de esto que ha sucedido, digamos, cómo ha sido hasta ahora estos avances en tema de las políticas, si han existido énfasis. Luego hablaremos de, por supuesto, lo que todas las personas que han estado en estos espacios de liderazgo saben que se enfrentan, y es los desafíos, no solamente para que una política efectivamente se formule, digamos, quede consignada en un documento, sino luego para la implementación efectiva. Queremos hablar también brevemente el tema de la participación de las mujeres en los cargos directivos en educación superior, luego conversar sobre la diversidad de las instituciones de educación superior en el país y cómo se viven estas políticas reconociendo esta diversidad. Queremos pues también de manera somera conversar sobre el rol de los organismos de gobierno de SCUN en este proceso que venimos adelantando, y bueno, avisorar algunos futuros de estos procesos. Después de, digamos, abordar estos temas, vamos a tener un espacio de respuesta a inquietudes de los asistentes. Lo que sugerimos es que, de todas maneras, mientras estemos en el panel, nos envíen por el chat las preguntas que tengan, las inquietudes, si es para todas nuestras panelistas o para una o dos panelistas particulares, por favor nos lo indican allí. De tal manera que cuando terminemos la conversación con las preguntas dirigidas, podemos retomar el chat, algunas preguntas que estén allí escritas, y dar respuesta a algunas de ellas. Solo si el tiempo nos lo permite, podríamos abrir algunos micrófonos como de cierre. Esta es entonces la invitación que tenemos para el día de hoy. De nuevo, muchísimas gracias a nuestras panelistas por acompañarnos en este espacio. Y yo creo que iniciemos con los avances en si hay una o más políticas de equidad y género que se tengan en este momento en cada una de sus instituciones. ¿Cómo va este proceso? ¿Qué énfasis han realizado? Digamos, ¿qué avances podríamos plantear, digamos, que se han logrado en cada una de las instituciones? Entonces, pues para iniciar, por supuesto, el marco que nos acoge, el Ministerio de Educación Nacional, pues que ha estado encargado y liderando las políticas nacionales en este tema. No sé si Jenny nos comentas un poco, dada, digamos, tu gran experiencia en este tópico, cuáles han sido los avances, en qué momento se encuentra el Ministerio y cuáles son aquellos énfasis en los que se están trabajando. Jenny, bienvenida. Gracias, Elizabeth. Nuevamente un cordial saludo en nombre de la señora ministra, la doctora Aurora Vergara, y de Liana. Como lo mencionabas, esta coyuntura nos ha tenido corriendo un poquito, pero aquí atentas a poder contribuir en el espacio. En términos de políticas, creo que debemos partir por algo que el Ministerio ha venido desarrollando, y es una apuesta por las acciones en torno a la política de educación superior inclusiva e intercultural. Y en el marco de esa política, una transversalización del enfoque de género. ¿Qué nos ha pedido el momento del país en los distintos espacios en los que hemos estado, y algunas acciones por parte de la Corte, que se haga cada vez más explícito? Y allí creo que seguramente me adelanto un poco a la pregunta que planteabas de los retos, y es empezar a pensar cómo transversalizamos el enfoque de género. Al hablar de una política de educación inclusiva, el género entra como una categoría que se transversaliza. Y así se vino trabajando desde el 2014, más o menos, lanzada la política, con unos avances en el 2018 en términos de orientaciones para poder hacer evidente el ejercicio del enfoque y las identidades de género. Seguramente ahora en términos de la formulación y la implementación volvemos a retomar el tema, pero hablar de género se convierte en un tema que aún presenta complejidades, que genera formas distintas de verlo, y que el momento político en el país también ha generado distintos tipos de reacción. Entonces, esa incorporación del enfoque de género, en nuestro caso desde la orientación de política, y orientando pues a las instituciones con acciones que tengan que ver con la comunidad educativa en general, de estudiantes, docentes, administrativos, y que recoja apuestas en torno al género, arranca en el 2018
con un documento que se denomina Enfoque e Identidades de Género para los lineamientos de la política de educación superior inclusiva. Allí hacemos un ejercicio de revisar cómo está la composición del tema de la matrícula, de la participación de las docentes, cómo está el Estado colombiano en términos de estas acciones en materia de género, y planteamos una suerte de recomendaciones en términos de dimensiones que permitan hacer la incorporación y el abordaje del enfoque. A partir del 2019 y con el apoyo de ASCUN, iniciamos un ejercicio para identificar cómo veníamos trabajando, ya no todo el enfoque de género, sino un énfasis particular que tenía que ver con las violencias basadas en género. Y a partir de ese momento empezamos una suerte de talleres con las instituciones de educación superior a nivel regional. ASCUN nos acompañó en esos primeros espacios y luego con el acompañamiento de ONU poder hacer un balance de cómo las instituciones venían avanzando en la construcción de acciones, sobre todo temas de protocolos para la prevención de violencias basadas en género. Y es a partir del 2020 a hoy que hemos logrado consolidar los lineamientos para la prevención, detección y atención a las violencias basadas en género, planteando unas orientaciones en términos conceptuales, en términos normativos, en términos de enfoques que permitan que las instituciones de educación superior construyan protocolos y rutas que permitan avanzar en esta lucha contra las violencias, pero además configurar las instituciones de educación superior como territorios libres de violencias, como espacios cero tolerantes para las violencias basadas en género. Tenemos un reto que la señora ministra nos ha puesto desde que estaba como viceministra, y es que abordemos el ejercicio de la promoción de equidad de género no solo desde las violencias, sino que desarrollamos una suerte de estrategias que nos permitan avanzar en términos de la promoción de la equidad de género, y allí seguramente en la conversación que vamos a ir sosteniendo podemos ir identificando esos elementos que hacen parte de esta apuesta. Entonces hay que reconocer los procesos de formación, hay que reconocer las limitaciones, hay que reconocer las brechas que se presentan, pero un elemento fundamental en términos de la orientación que vienen en los trabajos que venimos desarrollando, y es por un lado todo el acompañamiento a las instituciones para que implementen, construyan, ajusten los protocolos, sobre todo en términos de prevención. Hemos encontrado con el barrido que se ha hecho de las instituciones muchas acciones orientadas al tema de la atención, pero avanzar en términos de equidad de género implica que podamos desarrollar acciones de prevención, de detección, que permitan avanzar en términos de transformaciones culturales y de evitar pues que este tipo de hechos sucedan. Un segundo elemento para poder avanzar en este ejercicio en el que nos los encontramos es la incorporación del concepto amplio de género. Esto que implica que reconozcamos que el género no está asociado solamente a acciones dirigidas, enfocadas o priorizadas a las mujeres, sino que debemos reconocer esta diversidad y la incorporación de esas otras diversidades, de esas otras identidades que hacen parte del proceso de género. Entonces, ese elemento parte de las apuestas que hemos venido planteando y que vamos a desarrollar. Y un ejercicio por el fortalecimiento de las apuestas por la equidad de género que se incorporen en el marco de las políticas. Allí seguramente en la segunda pregunta que planteabas, Elizabeth, en términos de los retos, de las acciones que tenemos, vamos a encontrarnos con unas dificultades, unos retos o unas oportunidades, depende cómo nos ubicamos en el espacio, en términos de entender al género como una categoría que empieza a hacer procesos de articulación en el marco de las políticas diferenciales, de las políticas de educación inclusiva, del reconocimiento de las diversidades, pero que no puede quedar diluida dentro de un ejercicio de la transversalización, sino que requiere un posicionamiento y un trabajo colectivo con las instituciones de educación superior. Entonces, este ha sido un poco el recorrido en términos de que hemos venido atendiendo en esta materia, pasando o iniciando con un ejercicio de transversalización del enfoque de género, avanzando un énfasis específico en las violencias basadas en género y proponiendo para este 2023, esperamos en adelante, unas acciones que nos permitan desarrollar estrategias en lógica de la promoción de la equidad de género y el reconocimiento de las diversidades. Entonces, dejaría por ahora aquí para que podamos en la conversación ir incorporando esos elementos que nos has venido planteando. Bueno, Jenny, muchísimas gracias. A propósito de las últimas
acciones que se han venido realizando en términos de la política nacional, este marco que nos cobija a todas las instituciones de educación superior. Ahora, si les parece, le doy la palabra a la otra Liliana Arias, vicerrectora académica de la Universidad del Valle, para que nos cuente, bueno, qué ha pasado en la Universidad del Valle en estos temas de política de equidad de género. Liliana, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, un poco les comento, yo soy, además de médica familiar, tengo especialidad y maestría en sexología clínica y trabajo en esta área hace unos 32 años. Doy en la universidad, en posgrados de medicina, todo lo que es sexología, 3 cursos, pero lo fundamental es que vengo atendiendo personas en la universidad y voy a centrarme casi que en 2 cosas. Uno, considero que nosotros no tenemos que hablar de género, sino de géneros. Y en los mismos objetivos de desarrollo sostenible, en el número 5, habla de igualdad de género. Yo eso lo veo absurdo, me parece que tiene que ser equidad y tiene que ser equidad de géneros porque biológicamente nunca vamos a ser iguales y de eso no se trata. Entonces, he trabajado mucho todo lo que es ese tema y nosotros en la universidad desde hace un poco más de 30 años iniciamos lo que fue el trabajo de género en ese momento. Se creó un centro de estudios de género, mujer y sociedad. Yo pertenecía a él en ese momento, pero después, o sea, mi visión de que el género no es solamente femenino porque los hombres también lloran, también sufren. En mi entrenamiento en Estados Unidos, soy ex becaria Fulbright, tuve oportunidad de trabajar con grupos de hombres también. Y sucesivamente, pues el género no es binario. O sea, estamos acostumbradas solo al masculino y femenino, pero tenemos a género fluido, bueno, todo lo demás. Entonces, obviamente mi visión siempre ha sido más amplia, inclusiva, con identidades de género y orientaciones sexuales diversas. Y en ese sentido, en la universidad, o sea, existe el Centro de Estudios de Género, se creó la política, fíjense, después de muchos años, casi que fuimos el primero o de los primeros en Colombia, la política se creó el año pasado, pero veníamos trabajando, tenemos rutas, tenemos lo demás. Y yo empecé en la vicerrectoría hace 7 años, ya larguitos, y hace 6 años le propuse al rector, pues, que si me dejaba como crear algo distinto para incluir a lo que fueran todos los géneros. ¿Por qué? Porque la deserción, nosotros somos universidad pública, tenemos 34.000 estudiantes y analizando la deserción y la baja permanencia, además de que el 90% son estratos 1, 2 y 3 que vienen con competencias deficitarias en español, en lectoescritura, en matemáticas, pues teníamos un grupo de personas con diversidad sexual que obviamente todo su contexto sociocultural, la expulsión del seno familiar, todo lo demás los llevaba a que fuera dentro del grupo de riesgo un grupo de mayor riesgo y vulnerabilidad. Entonces, creé un programa que se llama Campus Diverso para trabajar con todas estas personas de identidad de género, orientación sexual diversa, aunque finalmente todos somos diversos dentro de esta conceptualización. Ha sido muy interesante, en este momento somos un centro de referencia realmente para la ciudad y para la región. Nosotros los atendemos con una visión integral, biopsicosocial, espiritual. Hacemos también a mí ya no me queda mucho tiempo de hacer la consulta como tal, pero tengo, pues hay médica familiar, hay trabajador social, hay psicólogo. Y por ejemplo, el año pasado nosotros hicimos 581 consultas solamente por este grupo. O sea, consultas en las cuales muchas veces se hace evitación de suicidio, se hace reincorporación al seno familiar y obviamente hemos logrado pues disminuir la deserción. Ya hemos graduado a personas trans en toda su carrera universitaria y el año pasado una de mis parejas trans
de estudiantes, hombre y mujer trans, que los sigo hace como 10 años a la mujer trans, decidieron a fines del 2021 que se querían embarazar. Bueno, finalmente se embarazaron, hicimos todo el seguimiento y el 30 de diciembre nació la niña de este hombre trans, que es el tercer hombre trans que tiene embarazo en Colombia. Está lactando, hicimos un poco esto para indicar cómo la universidad se flexibiliza. No ha sido fácil, o sea, esto lo llevo a consejo académico, voy a cada consejo de facultad, se cogen la cabeza a veces, pero ¿qué es eso? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Algún director de programa dijo, yo esto no lo aguanto de estar pues como con una persona así, se cambió la dirección, pero el tema, por ejemplo, es que nuestro hombre trans ya tuvo su bebé, está lactando, volvió a entrar al semestre. Entonces, sí, yo diría que tenemos una serie de políticas importantes. Esto no les cuesta a ellos ningún peso, o sea, todo se hace de parte del bienestar de la universidad y lo trabajamos con Vicerrectoría de Bienestar Universitario, la política de género y todo lo que es campus diverso se trabaja desde la Vicerrectoría académica, pero obviamente siempre estamos integrados. Fue una apuesta difícil, pero estamos muy satisfechos con lo que llevamos. Yo pienso que en el segundo semestre ya publicamos un libro de Transformando Vidas, Cuerpos Insubordinados, algo así va a ser el título. Y hemos trabajado, el ministerio en algún momento, pues el Ministerio de Salud me manda para lo de las guías y, por ejemplo, con las guías de violencia de género, esto fue hace como 4 o 5 años, yo le decía a Pablo, pero, o sea, ¿cómo así? Aquí no están las diversidades y son los feminicidios, son mayores en mujeres trans, toda la situación de violencia que se da en el país es más para las diversidades, entonces esto había que incluirlos. Tenemos una ruta, lo trabajamos conjuntamente con Secretaría de Salud Municipal y Departamental. Con el Hospital Universitario se creó un programa de la Ruta Púrpura también. Y hemos trabajado, o sea, trabajé con mujeres víctimas de la violencia sexual en el conflicto armado. Tenemos unas cartillas muy interesantes de investigación cualitativa. Y sí, yo diría que la universidad en ese sentido, pues ha sido bastante propositiva y vamos adelante. Puedo adelantar algo de retos, obviamente ya se pueden imaginar pues lo que ha significado, que soy medio loca, que soy, bueno, todo lo que quieran, yo he pasado por todo, pero seguimos adelante porque estoy firmemente convencida de que se necesita, de que son personas y de que tienen el derecho a una atención y a un trato digno y respetuoso. Mil gracias, doctora Liliana, por esta aproximación y un poco lo que nos planteas que nos parece bien interesante y es que en muchas universidades hemos visto que aunque no hubiera en algunos casos un documento formal de política, sí había muchos años antes que se venían trabajando y este tema de los centros de estudio relacionados con género o grupos de estudio relacionados con género tienen pues mucho tiempo en las instituciones. Lo que están avanzando es cómo institucionalizar acciones que venían ya adelantándose. Entonces, bien interesante y esto que nos dices que es pues, resultados además específicos de acciones que se venían adelantando. Muchísimas gracias. Escuchemos ahora a la doctora Stephanie Labo, vicerrectora académica de Uniminuto. Ay, muchas gracias, Elizabeth, y muchas gracias, Liliana, por contarnos también todas estas experiencias que son muy ilustradoras. Yo quisiera poner el énfasis un poco en lo que hemos hecho efectivamente, como bien Elizabeth, tú lo has mencionado, hace 30 años cuando nace Uniminuto en el panorama de la educación superior en Colombia, dentro de la misionalidad de la obra del Minuto de Dios, tiene en particular la idea de hacer llegar educación de calidad
a estas partes de la población más vulnerable, entre las cuales uno encontraba a lo largo y ancho del territorio nacional, en particular en las zonas que no son grandes centros urbanos, pero también en estos grandes centros urbanos, a lo que hoy son nuestras estudiantes, mujeres, cabezas de familia, que tienen a su cargo su hogar, sus hijos y el desarrollo en general de toda su familia. Siempre ha sido un objeto de ocupación y preocupación grande cómo hacer para que estas mujeres que desean con todo su corazón estudiar, pero que no necesariamente lo pueden por diferentes motivos, puedan tener acceso a una educación de calidad donde estén y no necesariamente desplazando también a su familia a una universidad en un gran centro regional o urbano que pudiese existir. Y es dentro de la misionalidad de Uniminuto, este ingrediente es muy presente, es objeto de preocupación en lo diario a través de dos grandes bloques, digamos, de nuestra estrategia, que es primero el bloque de la promoción y el fomento a la equidad de género, a través de procesos de inclusión educativa, formativa, pero también económica, a través de rutas propias para empleabilidad, emprendimiento, para nuestras estudiantes, pero también un segundo bloque a través de procesos de lucha contra toda forma de discriminación que pueda existir, en particular para esta población, y hasta llegar a hoy a unas cifras que son muy interesantes reconocer para el esfuerzo que ponemos adaptando nuestras trayectorias educativas también a estas mujeres que quieren estudiar, que quieren mostrar además a sus hijos el ejemplo, ¿no? Es muy profundo cuando uno habla con nuestras estudiantes, mujeres a lo largo y ancho del territorio nacional, que uno de los motivos más profundos que las llevan a estudiar, a graduarse, es para mostrar a sus hijos que sí es posible, que si ellos sí lo hicieron, ellos también lo pueden hacer. Es marcar una ruta. Y algunos datos que son interesantes. En algunas regiones, a nivel nacional, en Uniminuto, nuestras estudiantes mujeres equivalen a 68%. Es decir, 68% de nuestros estudiantes son mujeres. Y en algunas regiones esto puede subir hasta el 80-85%. ¿Cómo logramos estos porcentajes? Porque tenemos productos académicos y estoy segura que Constanza va a coincidir bastante conmigo, unos productos que hacen que les permitimos estudiar no entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde de lunes a viernes, eso no es posible, sino que adaptamos nuestro acompañamiento, adaptamos nuestra oferta con calidad a su ritmo, con un proceso de acompañamiento el más personalizado e individualizado posible, con formatos de evaluación que permite también, les permite a ellas ver su evolución, su éxito, que les permita también reconocer sus experiencias y saberes previos. Y esta ruta de individualización, digamos, nos ha dado como resultado que en muchas partes donde operamos, nuestras estudiantes mujeres son un grupo muy, muy grande porque encuentran en la forma como abordamos con ellas su trayectoria educativa una forma que es compatible con lo que es su vida personal. No es por nada también que estamos haciendo un camino en este momento como empresa familiarmente responsable. Eso quiere decir que queremos brindar a toda nuestra comunidad educativa un lugar donde justamente estos ritmos, donde justamente estas particularidades hacen que ellas no se encuentren excluidas de un camino tradicional, sino encuentran su lugar. Y esto es muy, muy importante poderlo ver. En términos de nuestro cuerpo profesoral, por ejemplo, tenemos no una igualdad en cifra, pero tenemos 47% de nuestras 3.600 profesores que son mujeres. Nuevamente en todo el país, 47% de profesores mujeres, y nosotros monitoreamos dentro de las cosas que hacemos, tenemos una batería de indicadores que nos permite también monitorear
cómo nos va y estamos tratando de ver que, por ejemplo, si tenemos 47% de mujeres, miramos, por ejemplo, cuántas en el escalafón profesoral están en titularidad, están en profesores asociados, por ejemplo, que son los escalafones más altos. Hoy 48% de nuestros profesores asociados y titulares son mujeres. Eso quiere decir que sí hay un acompañamiento de la trayectoria a través de Unicorporativo, que es nuestra universidad, digamos, corporativa. Tenemos un particular cuidado en apoyar nuestras profesoras mujeres para que puedan alcanzar los niveles más altos de formación. Entonces, estos son temas de promoción y fomento a la equidad a través de una inclusión educativa y formativa, pero también económica, es realmente algo que es nuestra, que se ha convertido desde el inicio en nuestra razón de ser. Y un último énfasis que nosotros tenemos es también en el apoyo a la investigación de la mujer y sobre la mujer, y sobre géneros en general. Tenemos líneas de investigación nuevamente a lo largo y ancho del territorio nacional, porque nuestra investigación es aplicada y situada en los contextos propios de cada territorio. Y a través de nuestro parque científico de investigación social, tenemos varias líneas de acción en el cual el género y el fomento y la investigación sobre el género son particularmente importantes. Y proyectos de innovación social nuevamente, en el cual tanto en educación STEM, por ejemplo, tenemos programas específicos para niñas de diferentes edades, desde los 4 años en adelante, para tratar de reducir estas brechas que podemos encontrar. Incluso nosotros, con 80% en algún lugar de estudiantes mujeres, podemos encontrar en las carreras de ingeniería, por ejemplo, o podemos encontrar en los desempeños en las pruebas de estado, en lo cual todavía hay una brecha sobre la cual estamos trabajando. También en nuestros programas, no solamente de educación STEM, sino de generación de ingresos para comunidades con vocación territorial. Ahí tenemos programas específicos pensados para las mujeres en los territorios. Y obviamente en la promoción de la innovación social, acompañando a aquellas mujeres que quieren generar cambios sociales con soluciones sostenibles y escalables a escala territorial. Tenemos programas específicos en particular diseñados para ellas. Entonces, eso era para esta primera pregunta, los énfasis, Elizabeth, que quería aportar en relación con lo que ha sido nuestra práctica de las 3 últimas décadas, acelerada sin duda alguna con nuestro programa de transformación institucional y que nos hace presentes en particular gracias a modalidades de estudio a distancia, las más personalizadas e individuales posibles y presentes en los territorios de donde está la población con la cual queremos trabajar. Esos serían como los elementos iniciales que quería subrayar. Mil gracias, Stephanie. Maravilloso lo que nos has planteado de cómo se vinculan las políticas con las 3 funciones misionales, o sea, políticas relacionadas con la formación, digamos, y algunos alientos y avances en términos de formación, de investigación y también de todo ese trabajo de proyección, extensión y trabajo con comunidades. Y algo que tú nos planteas y que sabemos que están trabajando las instituciones es en la construcción de estos indicadores que permitan visibilizar mejor cuáles son estos avances que se pueden estar realizando y cada vez irlos matizando mejor, que no sean indicadores tan gruesos. Entonces, por ejemplo, lo que tú dices, un primer indicador simple es el porcentaje de mujeres siendo docentes, pero si ya tú vas más allá es docentes como, si tenemos como docentes ocasionales o como docentes acá, lo que estamos hablando acá, ya en cargos directivos. Entonces es bien interesante cómo la trayectoria que han tenido ustedes ha venido matizando este tema de los indicadores y un poco lo que tú nos planteabas que me parece también maravilloso y es cómo conociendo las particularidades de su población, y en este caso de las mujeres, realizan transformaciones o propuestas adecuadas a las características de sus públicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dices, sí, nos dimos cuenta que hay un tema en el horario que dificulta el acceso o la permanencia de mujeres en educación superior, pues ¿qué hace la institución cuando se da cuenta de eso? Digamos que la posibilidad de entrar a estudiar y caracterizar una población permite que tomen una decisión en términos institucionales y creo que esto es pues una de las grandes posibilidades que nos genera la academia. Mil gracias, Stephanie.
Vamos a escuchar entonces ahora a la doctora Constanza Abadía, como dijimos, vicerrectora académica y de investigación de la UNAD. Constanza, bienvenida. Gracias, Elizabeth. Primero que todo, pues el saludo para ti, para todos los directivos de ASCON y por supuesto a mis compañeras vicerrectoras, las cuales conocemos y hemos compartido, digamos, varios escenarios entre estos. Bueno, yo quisiera comenzar cuando tú hablas sobre políticas, quisiera comenzar hablando de la misión de la universidad. Cuando uno habla de la misión de una organización, lo que está hablando es sobre su razón de ser, sobre su propósito, el motivo por el cual existe. Y en este caso, la misión de la UNAD, pues quería traerla aquí y cómo la ha declarado. Es realmente que contribuye a la educación para todos. Entonces aquí estamos hablando el todos en términos muy inclusivos, ¿no es cierto? Y esto lo hacemos a través de la modalidad abierta. Y allá hago un alto en el camino porque tener una educación abierta implica recibir a las personas que tienen la motivación de estudiar independiente de su religión, de su género, de la política, de su pensamiento, de su nivel socioeconómico. Eso es muy importante porque nos para en una orilla muy, muy importante de inclusión educativa. Y por supuesto la modalidad a distancia, como decía nuestra querida Stephanie, pues eso nos está invitando, digamos, a una posibilidad de acceso a la mujer de manera significativa, ¿no es cierto? Esto es muy importante porque aquí la apertura hacia la mujer ha sido, digamos, primordial y quiero decirles que eso es en primer lugar la misión, pero además como universidad hemos hablado de las responsabilidades sustantivas que van, por supuesto, las normales que tenemos de formación, investigación y proyección social, hemos incorporado la internacionalización, la innovación y además la inclusión educativa, pero estamos hablando de esto no ahora, sino desde hace muchísimos años, 25 años, 30 años. Eso ha sido muy importante para nosotros, esta declaración que honramos en los planes de desarrollo nuestros y en las estrategias de operación de los planes operativos. Además, hablando un poco, como decía también Stephanie, el 59% de nuestra población son mujeres. Y algo que sé que te va a gustar a ti mucho, Elizabeth, es que el 27% de esas mujeres están en la zona rural. Eso nos implica una cantidad de beneficios en términos, digamos, del arraigo regional, de la oportunidad de que estas mujeres que están en la zona rural puedan tener una autonomía económica remunerada, que puedan tomar decisiones para sus proyectos propios y también nosotros trabajamos mucho lo que es el liderazgo social de las mujeres en el campo para que también sean constructoras de paz, pero que también puedan aportar a la familia y a sus vidas propias. También comentarte que nosotros trabajamos con diferentes etnias, ¿sí? Eso también es significativo en términos de la inclusión educativa y cuando estoy hablando de las mujeres te voy a dar un ejemplo. Tenemos en proceso de formación mujeres Wayuu, 124 mujeres, tenemos en la etnia Zenú 125, Pasto 131, o sea, es muy importante esa formación en términos de lo que yo decía del arraigo y de esa inclusión educativa. Realmente me gustó mucho lo que dijiste porque hay que pensar en los territorios, en los microterritorios, en ese desarrollo de nuestra mujer colombiana. El segundo elemento que quiero mencionar es que, por supuesto, hemos implementado toda la política de violencia de género y todo el comité, digamos, de género de la UNAD. Eso ha sido para nosotros, digamos, un reto porque ha sido reciente, digamos, desde el año pasado lo adoptamos y tenemos una línea de atención psicosocial con todas las psicólogas y psicólogos de los programas nuestros que tenemos relacionados, del programa de psicología, pero estamos trabajando mucho en la prevención. Hay que trabajar la prevención, no solamente la intervención de lo que está sucediendo, y eso lo hacemos también a través de otros elementos que quiero traer aquí a colación,
que es la política relacionada con el currículo. Esto es muy importante porque cuando existe en una universidad una cátedra, por ejemplo, en nuestro caso, la cátedra itinerante Género, Política y Derecho, eso lo que permite es movilizar mucho pensamiento y reflexión para llegar a la acción. O sea, es que a la acción se llega, es cuando uno empieza a hacer debates, a hacer reflexión, y nosotros ahí realmente visibilizamos en esta cátedra, y también tenemos el Seminario Internacional Permanente de Educación, Género y Paz, y lo que estamos haciendo es visibilizar estrategias de empoderamiento de la mujer impulsadas, por supuesto, en todos estos procesos. Y a manera de ejemplo, que a mí me parece significativo, es que estoy hablando de política articulada al currículo. Nosotros, para darte aquí como una ejemplificación, tenemos la maestría en desarrollo rural. Esta maestría en desarrollo rural tiene muchos elementos de orden microcurricular relacionado con la mujer rural, ecofeminicismo, y también hablamos de la invisibilidad que se está todavía en este momento en el campo dando a la mujer. Esto es, digamos, significativo. Y en este momento estamos trabajando una caracterización del trabajo femenino en la ganadería bovina. Si hay dificultades en Colombia frente a la demanda o a la vinculación más bien de la mujer en estudios, digamos, de ingeniería, eso no solamente está pasando en ingeniería, también está pasando en este ejemplo que acabo de decir de la ganadería bovina. Hay unos imaginarios significativos que nosotros estamos planteando sobre que los hombres son los únicos que pueden hacerlo. Entonces, aquí las realidades que nosotros vivimos en el sector del Tundama ha sido importantísimo. Lo que queremos hacer es una caracterización del trabajo femenino para poder, a partir de esto, poder concientizar en muchos procesos. Y creo que ahí el currículo tiene que honrar estas grandes apuestas, y por eso lo quería vincular dentro de las tres, digamos, estrategias en términos de política. Y termino aquí diciendo pues que nosotros realmente estamos trabajando mucho también para poder fomentar el estudio de la ingeniería en las mujeres, ¿no es cierto? No solamente porque son mujeres, sino porque necesitamos trabajar en este proceso. Mire que hay un libro muy interesante que se llama El camino hacia la igualdad de género en Colombia. Todavía hay mucho por hacer. Y entonces en este libro dividen en varias fases la transformación de la mujer en nuestro país, en Colombia. Y hay una fase importante que es la inicial de 1905 a 1935, donde había un rezago total de la mujer en los estudios, ¿sí? En esa época no existía la posibilidad que estudiaran las mujeres en educación superior. Y mire, escuchando a Stephanie y yo también planteando, por supuesto, la mujer ha avanzado de manera significativa, pero tenemos que pensar cómo avanza no solo en las capitales, sino en los territorios y en los microterritorios. Y ahí tenemos una responsabilidad grandísima, y bueno, la UNAD honra su misión y sus responsabilidades sustantivas. Muchísimas gracias, Constanza. Planteas puntos fundamentales. Me quisiera subrayar algunos, uno con el que tú arrancas, y es que la política de equidad de género no es una política más, no entra a adicionarse, sino que debe buscarse la coherencia con la misión misma institucional. O sea, no es un documento que se suma, es un documento que pone en discusión la política en general, las políticas transversales y la identidad de la institución, que no debe verse como nos toca construir un documento de tal cosa, construyámoslo, sino no. Para la construcción de ese documento, volvamos a revisar nuestras bases, revisemos nuestros fundamentos para que este documento entre en coherencia y sea visto de manera transversal, y no solo sea, sí, lo que bienestar va a ser con la ruta X, sino no cómo se incorpora y se institucionaliza ahí. Y pues me alegra mucho que es el punto de partida. Tú dices, es que desde la misión de la UNAD está este punto fundamental. Y lo otro es, por supuesto, la alusión que haces pues a todo el tema de interseccionalidad, ¿no? Entonces, pues se viene desarrollando en términos conceptuales desde hace ya un muy buen tiempo, afortunadamente, de los estudios de género, pero que tanto en las instituciones de educación superior estamos siendo conscientes en las acciones que estamos desarrollando de esa interseccionalidad, de que tenemos mujeres
pero que hay mujeres afro, pero que hay mujeres indígenas, pero que hay mujeres en el ámbito rural. Y hay mujeres que son las tres cosas, que están en el ámbito rural, también son afros, están sufriendo violencia, son madres solteras. Entonces, ¿cómo asumimos también esa interseccionalidad y esta mirada, digamos, más compleja en las acciones? Y por supuesto, con lo que terminas de, hay mucho por hacer. Hace poco, y yo creo que todas hemos tenido esas conversaciones y sobre todo estando en lugares de dirección, ¿no? Es como, mire usted dónde ha llegado, o sea, ya consiguieron lo que estaban buscando, o sea, mire usted en el cargo que está, ¿qué más piden? Y entonces un poco lo que tú nos planteas es bien interesante porque es que no hay que mirar, no hay que caer en la casuística cuando hablamos de género, tenemos que mirar estadísticas y tenemos que mirar la situación general de nuestro país. Entonces tenemos mujeres y tenemos avances importantes y hay que reconocerlos, pero si revisamos el panorama, pues lo que tú dices, que es una frase maravillosa, pues todavía hay mucho por hacer y afortunadamente desde Educación Superior el compromiso está allí. Bueno, vamos a escuchar ahora a Liliana Sánchez, la doctora Liliana Sánchez, bienvenida, vicerrectora de investigación de la Pontificia Universidad Javeriana. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, quisiera hacer un agradecimiento a ASCUN, especialmente a Elizabeth Bernal, por la organización de este evento y por la invitación a participar. Y pues es un gusto compartir este espacio con las colegas de estas universidades que nos dan una muestra de la diversidad que tenemos en el país. Quisiera iniciar resaltando algunos elementos del contexto institucional de la Pontificia Universidad Javeriana. Nuestra universidad se encuentra comprometida con los principios educativos y con las orientaciones de la Compañía de Jesús, lo cual implica el compromiso con la pedagogía ignaciana, que establece como elementos centrales la educación para la justicia y la orientación hacia los valores. Y se acentúan valores comunitarios como la igualdad de las oportunidades para todas las personas y la justicia social. Por ello, en el corazón de nuestra tradición se encuentran la preocupación por la justicia y el compromiso con la sociedad. Y aquí traigo también la misión institucional, la cual contempla la creación y el desarrollo de conocimiento y de cultura en una perspectiva crítica e innovadora para el logro de una sociedad justa, sostenible, incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la dignidad humana. Y en el contexto de esta misión institucional, encontramos nosotros actividades de docencia, investigación y servicio que se enfocan precisamente en líneas relacionadas con el género, con los estudios de género, con los estudios feministas, particularmente preocupaciones sobre la mujer rural, género y derecho, mujeres y construcción de paz, género y economía, entre otras muchas líneas. Contamos en el catálogo con asignaturas sobre cuestiones de género y mujeres y población LGBTI y pues definitivamente desde diferentes facultades y desde diferentes áreas de conocimiento, lo cual también nos permite un abordaje interdisciplinario muy interesante para este tipo de fenómenos. También nuestro compromiso con la justicia se extiende a las relaciones cotidianas y allí sería interesante pensar en la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, que señala que definitivamente es muy importante construir un mundo más justo y más fraterno en las relaciones cotidianas. Y allí de nuevo ese compromiso con la justicia y la inclusión. Y quisiera, con este contexto institucional, resaltar algunas estrategias, instrumentos y acciones que materializan una política de no discriminación. Solo voy a resaltar 3 líneas porque sería muy difícil hablar de todas las acciones que se desarrollan en la universidad. La primera línea que quisiera resaltar es la prevención y atención de todas las formas de violencias y discriminación y especialmente la violencia basada en género. Estas estrategias son multicampus, es decir, que aplican a la sede central y a la sede de Cali de la Universidad Javeriana. Y en estas estrategias relacionadas con prevención y atención de las violencias y la discriminación, resaltaría una estrategia que es muy importante en términos de prevención, que es la Red Voces Javerianas,
Esta estrategia ha sido particularmente potente desde 2015 y tiene como misión promover la sana convivencia y prevenir las violencias y la discriminación. Uno de los objetivos principales de esta estrategia es formar la comunidad javeriana en temas de prevención y atención. Y junto con esta estrategia de Red Voces Javeriana, que está mucho más enfocada en prevención, también tenemos un protocolo para la prevención, atención, acompañamiento, orientación y seguimiento de casos de violencias y discriminación y violencias de género. Este protocolo inició en 2015 por invitación de la Compañía de Jesús para todas sus obras y fue recientemente actualizado con una idea de irlo ajustando a los contextos actuales. Y en la versión más reciente del protocolo se incluyen enfoques diferenciales, se incluye la perspectiva de género y también la interseccionalidad. Y para implementar este protocolo se han configurado equipos específicos y especializados para la atención y el acompañamiento de los casos. La segunda línea que quisiera resaltar incluye la producción y el análisis de datos relacionados con brechas de género. Y aquí es importante mencionar que hemos avanzado en la construcción de metodologías y herramientas tecnológicas para sistematizar datos de la comunidad javeriana desagregados por variables como el sexo, el origen regional, entre otras, con el objetivo de analizar la equidad en la participación, en la investigación, en la generación de conocimiento y poder explorar estrategias que se adecúen a los resultados de esos análisis. Estamos iniciando la construcción de un modelo multivariado de análisis de la diversidad de la comunidad educativa javeriana y la equidad en la participación en la generación de conocimiento. Adicionalmente, el Laboratorio de Economía de la Educación de nuestra Facultad de Ciencias Económicas realiza permanentemente investigaciones sobre educación y ha realizado también algunos análisis sobre la participación de las mujeres en la educación superior y con base en los datos robustos ha formulado recomendaciones para ampliar esa participación de las mujeres, especialmente en áreas STEM. Por supuesto, los datos que produce este laboratorio de economía de la educación pues son muy útiles en los procesos de análisis y toma de decisiones internas en la universidad. Y finalmente, la tercera línea que quisiera resaltar son estrategias que buscan ampliar la participación de las mujeres en las carreras que tradicionalmente han tenido mayor participación de hombres. Para el caso de ingeniería, la Universidad Javeriana ha desarrollado estrategias para fomentar vocaciones femeninas tempranas. Una de las estrategias es una campaña para hacer visibles las historias de estudiantes y egresadas exitosas, teniendo en cuenta la importancia de tener modelos de referencia para las niñas, adolescentes e incluso ingenieras adultas. La segunda estrategia es un trabajo con colegios, con niñas y adolescentes para fomentar las vocaciones de futuras ingenieras. Y la tercera es la beca Ada Byron, que se dirige a adolescentes mujeres con excelencia académica que demuestren un interés por adelantar una carrera profesional en ingeniería. Muchísimas gracias, Liliana. Sé que todas hicieron un esfuerzo por simplificar las acciones que se vienen desarrollando en cada universidad, porque podríamos tener un buen tiempo desarrollando cada caso institucional. Quisiera, pues, de lo que has planteado también hacer algunos énfasis. Uno, no solo en tu caso, sino en todos hemos visto que el llamado que nos hizo Jenny al comienzo de hoy, no solo estemos en atención, sino en prevención, pues creo que fue un tema, digamos, transversal a las 4 presentaciones. Estamos trabajando también en prevención, entonces cómo mostrar de la mejor manera o llegar a acuerdos también nacionales sobre las mejores estrategias para avanzar en prevención. Lo que tú planteabas digamos, los modelos de análisis o el uso de las tecnologías para hacer análisis de la inclusión, este es un tema bien importante, ustedes lo han visto, estamos mirando sistemas de información
para todo el tema de inclusión, sistemas de información para el tema de investigación, sistema de información ahorita para resultados de aprendizaje. O sea, estamos en un momento de incorporación de nuevas tecnologías a las instituciones. Sabemos que esto ha implicado muchos temas de formación, de recursos, etcétera. Pero qué interesante, por ejemplo, lo que tú planteas y que también sabemos que está trabajando en otras instituciones, y es cómo incorporamos estas nuevas tecnologías también para que efectivamente sirvan para medir la inclusión y para tomar decisiones en consecuencia, y cómo hacemos mediciones pues cada vez más afinadas. También, por supuesto, digamos, la coherencia con la misión de la institución y con sus principales valores. Y algo que me parece también interesante que tú mencionas, y es que no solo se está trabajando con la comunidad académica y universitaria, sino que están trabajando con adolescentes, mujeres adolescentes, lo que me lleva a pensar, están trabajando con colegios, están trabajando con niveles previos, que sé que también lo están haciendo las otras instituciones que nos acompañan. Y es un poco no solo las universidades cómo están respondiendo por sus comunidades académicas, sino que se están integrando con niveles previos e incluso con estos jóvenes que sabemos que aún no están integrados en el sistema para trabajar con ellos el tema, ¿no? Las instituciones de puertas abiertas. Muchísimas gracias. Este primer panorama creo que nos ayudó bastante. Quisiera para la próxima pregunta unir dos aspectos que ya han mencionado, pero reiterar algunos elementos que consideran ustedes que es importante tener en cuenta, y es relacionado con los desafíos y con la diversidad de las instituciones, ¿no? Entonces, un poco lo que mencionamos, están estas acciones, están estas políticas. En algunos casos se vivió un proceso, no fue fácil, hasta que por fin se tuvo la política o el programa que se abrió. Pero después de abierto o después de formulada, se vinieron unos desafíos importantes para el tema de la implementación. Entonces, todos sabemos que en la gestión del cambio siempre hay reacciones, ¿no? Resistencias, personas que, digamos, con distintas estrategias, motivos y argumentos, digamos que buscan resistirse o que la institución no cambie, digamos, en algunos aspectos, o tenemos allí consecuencias inesperadas. Hemos escuchado, por ejemplo, instituciones en las que ha habido, digamos que a veces una reacción violenta desde la comunidad, por ejemplo, algunos movimientos internos hacia posibles, o sea, personas que han sido catalogadas como posibles violentadores, etcétera. Digamos que no se espera surtir un proceso, o sea, después de que la institución construye un protocolo y se gastó un tiempo y tiene el protocolo, y ahora hay algunos movimientos que dicen, no, necesitamos acciones rápidas, nos queremos saltar tal tema, esto no lo esperamos. Entonces, y bueno, y sabemos que hay algunas diferencias si la universidad es pública, si es privada, si, digamos, es descentralizada o no. Entonces, en esa línea, ¿cuáles dirían ustedes que son estos, como que hay desafíos que hay que tener en cuenta, sobre todo en instituciones que están avanzando, que no, digamos, no tienen tanta madurez en algunas políticas? Decirles como, mire, es cierto que tener la política es claro, avanzar en el programa es claro, pero tengan cuidado porque es probable que se encuentren con estos desafíos y hay que saber cómo hacer frente. Entonces, quisiera que abordáramos ese tema en nuestra segunda ronda y de pronto iniciar de nuevo por nuestro marco nacional. Jenny, nos comentabas que ya habías identificado algunos desafíos y bueno, tú que has escuchado muchas instituciones, ¿cuál es ese panorama que nos puedes mostrar? Yo quisiera como señalar dos tipos de desafíos. Uno interno, y me refiero como gobierno nacional en términos del abordaje a los temas de género. Y ahí voy a remitirme como a dos cosas. La primera, el hecho de hablar de género, diversidades y orientaciones sexuales distintas en el país todavía genera cierta resistencia. Hoy menor, pero cierta resistencia. Entonces, quiero solo poner un ejemplo. Nosotros trabajamos el documento de enfoque de identidades de género en el 2015 y la publicación sale en el 2018. 3 años. ¿Y 3 años por qué? Porque justo en el 2015 tuvimos el debate sobre las cartillas de género que Básica promovió y además teníamos una ministra con una orientación sexual distinta, con una orientación sexual diversa, que generó en el imaginario una suerte de cosas al hablar del tema de género. Entonces, quisiera empezar por ahí porque esos son tipos de resistencia que no nos suceden solo a nosotros en términos de ser el Ministerio del Gobierno Nacional, sino que han venido impactando el ejercicio frente al tema. Y ahí viene como el segundo elemento, no solamente la resistencia al cambio que estás planteando, sino la resistencia a mantener estereotipos y roles. Y ahí tenemos un reto importante para trabajar. Y es un reto que no resolvemos como instituciones de educación superior.
Nosotros tenemos un compromiso en el marco del Acuerdo de Paz para promover la formación de mujeres en carreras no tradicionales para ellas. Y eso ha llevado varios debates. El primero es qué es no tradicional en la ruralidad para una mujer. Y lo más tradicional es no estudiar, ¿sí? El debate si estudian STEM o si estudian ingeniería o si estudian pedagogía infantil o psicología o trabajo social, no era el debate. El debate era que pudieran estudiar y lo decía la vice Constanza hace un momento, un 27% de formación de mujeres rurales en educación superior. Entonces el problema no era que solamente entraran a carreras STEM, sino lo que hay detrás. Pero además estos estereotipos tienen que ver no solamente con el rol que le asignamos a hombres, mujeres, porque no le asignamos rol a la diversidad sexual, solamente le asignamos el rol al hombre y a la mujer, pero también masculinizamos o feminizamos carreras. Y allí tenemos otro reto de poder trabajar en procesos, uno que vaya en clave de trayectoria educativa y que nos permita, en nuestro caso, desde primera infancia hasta educación superior, desarrollar acciones para la toma de decisiones, para la definición de romper con estos estereotipos y de entender que ni las profesiones ni los roles tienen por qué ubicarse en un rol masculino o femenino. Creo que eso es parte del proceso de trabajo que tenemos que hacer. En términos institucionales, tanto en el ministerio como con las instituciones de educación superior, sí hemos visto mucha resistencia a hablar del tema de género. Entonces, aunque nosotros hablemos que esto hace parte de la incorporación y escuchar ahorita a las vicerrectoras, a las directoras hablando del tema y planteando cómo en el ejercicio propio de la misionalidad hay que incorporar el tema, sí ha generado resistencias. Y voy a mostrar un ejemplo. Cuando hicimos el primer ejercicio acompañados de ASCUN, hicimos una solicitud de cómo venían trabajando el tema de género y los protocolos que tenían. Nos llegaron 60 respuestas, 72, y de esas 72 habían 5 que habían tomado como referencia a otro protocolo y no tuvieron la precaución de cambiarle el nombre. Se copiaron los protocolos de otra institución. Y eso tiene varias cosas que son interesantes a analizar. La primera es que el tema no es un tema de la mayor importancia. Entonces voy a responderle al ministerio porque me está preguntando, pero no hay un trabajo articulado, sí, no es generalizado, sino al interior de algunas instituciones. Lo segundo, que el ministerio hace preguntas y nadie responde, entonces como nadie responde y nadie lee, pues tampoco hay un feedback de lo que ha venido pasando. Entonces ahí tenemos un segundo reto como ministerio en términos de no solo dar las orientaciones de política, sino en generar el acompañamiento en sus procesos de implementación y estos espacios de retroalimentación con las instituciones de educación superior. Hay una resistencia a poder desarrollar políticas específicas y creo que es parte de lo que nosotros tenemos que empezar a articular. Esto no puede ser una política de género aislada, sino que tiene que ser una apuesta institucional. Hoy, al revisar las orientaciones de los lineamientos que tenemos de prevención, detección y atención a violencias basadas en género, uno de los primeros elementos que planteamos es esto tiene que estar en el marco de la gobernanza de la institución, pero además en el marco de las políticas institucionales. Si usted declara como institución que no tolera las violencias, que promueve la equidad, pues es su institución en función de esto. No solamente respondiendo ante el enfoque de género, cuántas mujeres hay estudiando en los distintos programas, cuántas hay docentes, cuántas directivas, sino esto cómo se vuelve parte del proceso de la cultura institucional. Y eso entonces nos lleva a un reto importante y es todo el tema de la adecuación normativa. Hoy podemos tener en términos de violencias acciones muy importantes que lograrían transformar y dar respuesta a esto que nunca se habló y a estas respuestas rápidas que sobre todo los colectivos y las colectivas quieren que suceda, sobre todo con hechos de violencias. Necesitamos armonizar la normatividad. Hoy podemos tener protocolos perfectamente formulados, procesos de investigación perfectamente sustentados, pero una normatividad que no se compadece con las acciones que debemos desarrollar. Esos procesos de armonización normativa y de adecuación normativa pues son fundamentales. Y yo diría que hay dos cosas más y uno es que hemos normalizado muchas de las cosas, tanto en los estereotipos como en las violencias. Y el hecho de haberlas normalizado, pues parece que no existieran. Y como no existen, pues yo no necesito desarrollar acciones. Aquí nosotros promovemos una política de educación inclusiva, aquí el tema de la equidad de género es clarísimo, pero nunca en algunas instituciones hemos tenido una rectora. No, eso sí, no porque ellas son mejores
en acciones de atención que en acciones de dirección. Entonces el ejercicio del discurso no se compadece con las realidades. Entonces, ese tipo de acciones, creo yo, ahí tenemos unos retos importantes que van a requerir seguramente mayor acompañamiento, una mayor cualificación, unos procesos diagnósticos que nos permitan entender qué pasa en cada institución, pero además unos estímulos también para que esto se pueda fortalecer. ¿Qué otra cosa hemos podido identificar? Unas respuestas un poco contradictorias frente a los temas de género. Entonces, cada vez que hablas de género, que vaya y lo atienda las mujeres. O sea, hoy el panel, entendemos, además es un ejercicio de posicionamiento de la mujer, pero estos temas que los atiendan ellas. Y también un ejercicio de no reconocer que debemos construir esas nuevas masculinidades y esa nueva forma de relacionamiento entre el género y las distintas diversidades, que es como parte del ejercicio. ¿Qué estamos haciendo? Creo que es importante también que lo tengan presente, es que vamos a trascender a ese ejercicio de la política de equidad de género, que hoy ya contamos con la implementación de la resolución con con respuesta de 209 instituciones que hoy ya tienen protocolos para avanzar en los temas de género, y que de esas 209 que tienen protocolos, 123 están en este proceso de actualización para fortalecer sobre todo procesos de prevención y de detección que nos permitan avanzar en estas transformaciones culturales. Y lo otro, entender que no somos acciones anexas a las acciones que se están desarrollando, sino que esto hace parte de una apuesta de una política institucional, y que, como diría el profe Antana, se requiere la zanahoria y el garrote. Entonces hoy tenemos en el marco de las condiciones de calidad la identificación de acciones para la promoción de equidad de género, las violencias y las apuestas en términos de educación inclusiva. Entonces, cada vez que las instituciones van a desarrollar condiciones institucionales, renovación de sus programas, venimos trabajando con los pares académicos para que impulsen un poco el desarrollo de estas apuestas a nivel institucional. Entonces, sí tenemos bastantes retos en términos de la incorporación y de ir desmitificando un poquito el ejercicio. Y lo otro, creo que para cerrar, Elizabeth, es entender que hablar de género y de las diversidades sexuales no implica que estemos, como en su momento se pensó cuando estaba Gina, que estemos generando una especie de rayo homosexualizador, o que estemos atentando contra la moral y el buen nombre de nadie, sino que reconozcamos que existe una diversidad y que esa diversidad se tiene que incorporar al interior de las instituciones. Tú mencionabas, hay unas que son multicampus, hay otras que son, tienen más acciones centralizadas, otras en términos de tamaño deben desarrollar sus apuestas. Entonces, pensar en acciones hacia este tipo y de esa diversidad de instituciones implica un diagnóstico interno de la institución, un acompañamiento a los procesos de armonización de la normatividad interna, y un tercer elemento es que las acciones que se desarrollen no son acciones para la sede o por una apuesta de un docente o de un centro de investigación, sino que son apuestas institucionales. Creo que allí debería ser como el engranaje de trabajo del asunto. Dejaría por ahora aquí la conversación. Mil gracias, Jenny, por todo. Y en el chat, a propósito de lo que mencionaste, no es un tema solo de mujeres ahí. Dicen en el chat, hay 8 hombres acompañándonos, bueno, de 70, pero que tienes razón, no es un tema de mujeres para mujeres, sino desde todos los géneros para un país pues más democrático y menos violento. El tiempo se nos ha ido volando, realmente nos quedan como 2 minutos para hacer el cierre. Esto pasa con las conversaciones que son muy interesantes y que son maravillosas, el tiempo se va muy rápido. Pero entonces, de todas maneras, quisiera pedirles algunos minutos más para hacer la última ronda, digamos, planteando este tema de los desafíos, y si les parece, cerrando con un mensaje, digamos, de invitación o de reflexión a las instituciones. Hacemos la última ronda y nos prometemos que esta no va a ser la última oportunidad, sino que vamos a seguir conversando sobre el tema, aprovechando, digamos, estas posibilidades de la virtualidad. Entonces, si les parece, para cambiar un poco de orden, iniciamos con Liliana Sánchez de la Pontificia Universidad Javeriana. Gracias, Elizabeth. Bien, yo creo que uno de los elementos que estaba señalando Jenny es absolutamente relevante, y es que las universidades y todas estas políticas se encuentran situadas en la sociedad más amplia, y esta es una sociedad en la que persisten estereotipos, desigualdades e injusticias de género. Si pensamos desde una perspectiva crítica de la igualdad, las injusticias y las desigualdades son estructurales.
muchas de esas injusticias o discriminaciones en realidad no son resultado de la intención despiadada de discriminar a alguien, sino que en muchos casos se producen como consecuencia de estereotipos y reacciones inconscientes de personas que a veces actúan incluso pensando que tienen buenas intenciones. Y por eso la discriminación en muchos casos ocurre en la interacción en circunstancias normales en la vida cotidiana. Y teniendo en cuenta ese marco, pues es muy importante pensar que para lograr verdaderamente esta incorporación de un enfoque de género, para alcanzar mayores niveles de justicia, pues se requieren cambios estructurales. Cambios estructurales que necesitan una verdadera transformación cultural y una verdadera internalización de los derechos. Y por supuesto, esa transformación cultural profunda genera desafíos enormes. Y esto implica diálogos muy difíciles acerca de lo que solía ser normal y cómo pasar para que esas cosas que solían ser normales se empiecen a nombrar como injustas. Y esos diálogos involucran miedos, involucran preocupaciones, rabias, dolores. Y pues definitivamente esto es un desafío enorme para las instituciones educativas en general. También en ese contexto, por ejemplo, en la Javeriana tenemos esta apuesta por la red Voces Javerianas, que lo que busca es que tejamos una red de diferentes actores de nuestra comunidad universitaria que nos permita dialogar sobre estos temas y que nos permita avanzar sobre esa transformación cultural. También es muy importante en este punto interrogarse sobre el rol de la educación para lograr esas transformaciones sociales que permitan erradicar injusticias. Y, por ejemplo, en derecho hay algunos estudios que muestran cómo lo que pasa en las escuelas de derecho y en los salones de clase se termina reproduciendo en los espacios de trabajo. Y muchas de esas prácticas discriminatorias o esas prácticas de desigualdad tienen en parte su origen en el contexto educativo. O sea, finalmente son aulas de clase que pueden ser no completamente igualitarias y después entonces eso se termina reproduciendo en los espacios de trabajo y en los ejercicios profesionales. Y allí entonces, pues es muy importante analizar ese potencial que tiene la educación para promover soluciones frente a problemas de brechas de género e incidir positivamente en esa transformación de la sociedad. En la Javeriana estamos avanzando en las reflexiones curriculares para también pasar un poco de las asignaturas sobre género que tenemos en todas las universidades hacia pensarnos también una formación integral que incorpore de manera más transversal la idea de equidad de género. Y quisiera lanzar un par de ideas sobre el tema de las diferencias de las instituciones y, por supuesto, teniendo en cuenta que necesitamos transformaciones culturales, pues la formulación, implementación y evaluación de políticas de género en las instituciones deben tener en cuenta sus características propias, sus valores institucionales, sus misiones institucionales. Si, por ejemplo, se encuentran en diferentes regiones, no es lo mismo el problema de brechas de género en ciertas regiones del país que en otras. No es lo mismo el problema de brechas de género, y ya lo hemos hablado aquí rápidamente, en diferentes áreas de conocimiento. Y por eso es muy importante que cada institución tenga un diagnóstico preciso sobre las brechas de género que son más persistentes en su institución, para que se puedan entender y se puedan diseñar estrategias para enfrentarlas de manera más efectiva. Y quisiera cerrar con el mensaje que nos decías como recomendaciones. Y creo que allí mencionaría 3 acciones concretas que son muy importantes. Una es la importancia de tener estrategias para aumentar el número de mujeres con doctorado. El porcentaje de mujeres con doctorado es inferior y por eso es muy importante que logremos avanzar hacia tener mayor representación de mujeres con título de doctorado. Eso nos va a permitir tener una comunidad investigadora más igualitaria en el futuro.
La segunda acción que creo que es importante son las estrategias de contratación que contribuyan a la igualdad de género en los cuerpos profesorales. Y la tercera es fortalecer los programas de mentorías. Las buenas mentoras son absolutamente relevantes para lograr igualdad de género en la ciencia en Colombia. Esas actividades de mentoría ayudan a avanzar en la carrera y también permiten que otras mujeres se conviertan en mentoras en el futuro. Muchas gracias. A ti, Liliana, muchísimas gracias también por habernos acompañado hoy. Bueno, yo creo que vamos con las Lilianas. La doctora Liliana Arias, ¿qué nos podrías decir? Bueno, gracias. O sea, yo creo que un aspecto importante es en todas las universidades se hacen esfuerzos desde diferentes sectores o facultades o unidades. Por ejemplo, acá en sociología, en psicología, humanidades, bueno, distintas. Llega un momento en que es necesario juntar esto y esa juntanza se hace a través de una política pública universitaria. Una política pública en la que se instituya, como hemos venido haciendo, no solamente el centro de género, sino la diversidad. Y que hicimos también una reforma curricular en la cual todos los 76 programas de pregrado tienen que hacer 4 semestres con materias transversales. Las universidades son un reflejo de lo que es la ciudad, de lo que es la ciudadanía. Entonces, en estas materias, y ya tenemos en este momento todos los programas con este cambio, ¿sí? Luego iniciamos ya la operativización del cambio desde el 2016. Ven, por ejemplo, competencias ciudadanas y todo lo que es ciudadanía, y se ve lo que es estilos de vida saludable y autocuidado de salud, y allí no se hace, como decía Liliana, no solamente lo del género o lo del hacer deporte o lo de evaluar el prevenir el uso de psicoactivos, sino que es un conjunto. O sea, es una mirada sistémica y obviamente cada cual en las selectivas que les colocamos, no solamente las selectivas básicas y profesionales, sino las complementarias que cada persona quiere hacer. Entonces pueden ir profundizando. Hay personas, por ejemplo, que se van por la línea de género y profundizan en las distintas selectivas con esto. Es decir, la flexibilidad curricular es fundamental para que esto también se pueda dar desde el punto de vista de los estudiantes. Pero ¿qué estamos haciendo? En toda la inducción de profesores, por ejemplo, ahora estamos en concurso para 70 personas, todos los estudiantes cuando llegan a primer semestre y todos los profesores que quedan en convocatoria reciben todo este tema de género, todo el tema de diversidad, y se les da opciones para que sigan haciendo cursos y diplomados. Esto hace parte de lo que es sensibilizar, de lo que es difundir. Por ejemplo, hacemos también esto con los vigilantes, con los sindicatos, porque todos hacemos parte de esta comunidad. Todo esto tiene que evaluarse y retroalimentar para poder en un continuo que es dinámico seguir haciendo acciones. Hay algo de manera muy corta. Por ejemplo, el tema de colocar la señalética de los baños neutros. Hace 4 años nos costó que un colectivo de mujeres lesbianas nos paralizaran, nos bloquearan y dijeran que una mujer que todavía tenía sus genitales de hombre no podía entrar a sus baños. Entonces, fíjense que hay temas de sensibilización y de educación aún con estas comunidades, porque también tienen muchos mitos, muchos tabúes, muchas creencias que no son realmente de una amplitud de pensamiento. La semana pasada lo acabamos de hacer, colocamos la señalética, tuvimos que esperar 4 años. ¿Por qué insisto en esto? Porque las situaciones de contexto siempre hay que tenerlas en cuenta, pero logramos igualmente que ayer que se iniciaba el semestre se colgara una bandera de la diversidad sexual en socioeconomía,
por iniciativa, pero que tenía que seguir todo el trámite. Entonces, todo eso nos lleva a que definitivamente se tiene que hacer esto con el consenso, con el diálogo, consensuar muchas de las cosas y juntar con los distintos estamentos. Y obviamente sí hay de una manera muy rápida indicadores. Ingresan más hombres, pero en los últimos 5 años se nos gradúan más mujeres. 51-52% de mujeres, 48-49% de hombres. En los profesionales y hasta maestrías. En doctorados se nos gradúan más hombres. Eso lo tenemos. Igualmente en administración y en dirección, dependiendo de los cargos. Pero en 78 años de la universidad nunca ha habido una rectora mujer. La única que se ha presentado como candidata en 78 años fui yo, perdí por un voto. Entonces, obviamente, hay muchas cosas que siguen realmente con discriminación. En investigación sí tenemos unas partidas, por ejemplo, el año pasado hicimos que fuera solamente para investigación en géneros y eso va dando apertura. Y en inclusión nosotros tenemos cabildo indígena. La Universidad Nacional es la que tiene más población indígena, que son 1074, pero tienen 50.000, 55.000 estudiantes. La Universidad del Valle tiene 34.000 y tiene 1.054 estudiantes de las diferentes etnias y tenemos estudiantes de 680 municipios de Colombia. Entonces, obviamente esto nos da una gama de diversidades supremamente amplia y esto nos llevó a que dentro de la inclusión nosotros colocáramos una oficina de asuntos étnicos que tiene la parte para indígenas y para afrocolombianos. Pues habría mucho más que contar, pero entiendo que el tiempo es limitado y lo importante es que podamos hacer red, que podamos seguir en comunicación y que obviamente compartamos lo que son estas experiencias porque cada una es muy valiosa. Muchas gracias. Así es, doctora Diana, muchísimas gracias. Muy, muy valiosas todas estas reflexiones y experiencias. Si les parece, escuchamos a la doctora Constanza Abadía, de la UNAD. Gracias, Elizabeth. Bueno, cuando hablamos de retos, eso para mí es como un sinónimo de inspiración, ¿no es cierto? ¿Cómo nos vamos a inspirar presente y futuro para seguir trabajando por estos temas? Hay unos elementos que voy a traer a colación que son de orden de país, de gobierno y por supuesto otros de orden institucional. Y lo voy a hacer a través de una pregunta que yo misma voy a tratar de responder y es, ¿cómo estamos articulando los diferentes niveles de formación en estos temas? ¿Sí? Eso es muy importante, la corresponsabilidad que tienen los diferentes niveles de formación en esto. O sea, no podemos dejarlo solamente para educación superior. Aquí es muy importante la articulación para que empecemos en ese fomento, en ese respeto, en estos temas que hay que durar años trabajándolo para dejar huella. Eso es muy importante. Segundo, quisiera decir, seguir trabajando por la ampliación de cobertura e inclusión educativa en la mujer en los territorios. Creo que ahí estamos muy de acuerdo todas, ¿sí? Por ejemplo, en la universidad recibimos estudiantes de 1.016 municipios, pero todavía podemos seguir, o sea, nosotros tenemos digamos, un compromiso para ampliar esta cobertura, pero no solamente llegar a ampliar la cobertura, el compromiso es que también a través de la Vicerrectoría de Aspirantes, Estudiantes y Egresados que nosotros tenemos, poder acompañarlos en sus procesos de emprendimiento y, por supuesto, de ubicación laboral. Eso es muy importante, coadyuvar desde la universidad en este proceso para que, en ejemplo, estas mujeres que están en el territorio puedan tener sus emprendimientos, puedan también tener proyectos de vida y proyectos que irradien a nivel individual, familiar y también comunitario. Es muy importante que todas las personas que se estén
estén formando, en este caso en nuestra universidad, estemos dejando huella en el desarrollo de las comunidades, en el arraigo regional. No todo el mundo tiene por qué venir a las capitales. Ahí es muy importante que se quede la mujer en la región, fomentando también esa construcción de paz. Eso es muy importante. Ese tema que nosotros, o ese concepto que la UNAD está trabajando en términos de darle importancia al arraigo regional, pues es realmente pensar en esa región que nosotros estamos desde hace muchos años también trabajando. Y a manera de ejemplo, estamos nosotros en asociación con la Agencia de Reincorporación, el Ministerio de Educación Nacional y bueno, tenemos aquí algo muy importante que es el proyecto Maestro Itinerante. Es un proyecto que está trabajando en formación con los excombatientes, ¿sí? Para poder llegar a este proceso. Y les quiero comentar que tenemos mujeres que están formando a estos excombatientes. Hace poco salió un programa de televisión cambiando las armas por los lápices. Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo nosotros podemos trabajar a través del modelo flexible? Ahí les estamos enseñando es a leer, a escribir, a sumar, ¿sí? A que estudien su bachillerato, porque pues en la UNAD tenemos todos los niveles de formación y por eso lo incorporo como un presente y también potenciando ese futuro. Otro elemento que quiero traer aquí a colación es el empoderamiento de la mujer en los escenarios educativos. Ese es un reto que tenemos de país, ¿sí? Mira, lo dijo Liliana lo dijo muy claro y antes de llegar a este panel, yo averigüé y el porcentaje de mujeres rectoras del sector educativo subió del 18% al 23% entre el 2020 y el 2023. Entonces, ahí es muy importante también trabajar esos imaginarios. Liliana lo dijo muy claramente. Entonces, el empoderamiento de la mujer en el sector educativo, en el sector social y en el sector político. Sí, es muy importante en el sector político que ha habido, digamos, un incremento. Ahí vamos avanzando en términos de la mujer, digamos, en el escenario político y no ha sido fácil para estas mujeres, ¿sí? Entonces, y también quiero traer a colación un poco lo que dijo el informe de UNESCO sobre las ciencias en el año 2021, ¿sí? Esto es un problema a nivel mundial de esas carreras donde se inclinan más los hombres que las mujeres. O sea, eso no es solamente Colombia. El 28% de los graduados de ingeniería a nivel mundial, según este informe, son mujeres, el 28%, ¿sí? En el campo de la informática y la computación. Entonces, ahí como nosotros como universidad tenemos un reto, sí queremos decir un reto, porque eso moviliza pensamiento de todo orden. Entonces, el reto ya, digamos, lo estamos cumpliendo en la UNAD desde el año 2023, o sea, iniciando. Asumimos el liderazgo del Comité de Educación en un ejercicio colegiado muy interesante con la Universidad Autónoma del Caribe y también con la Universidad Abierta Interamericana de Argentina. Ahí vamos a trabajar liderando el Comité pues, de Educación de la Cátedra Abierta Latinoamericana Matilda. Eso para nosotros ha sido pues un reto porque vamos a generar, esta cátedra lo que genera es pensamiento, reflexión y acción. Y ahí quiero unir con un poco con el término de políticas, porque podremos tener cátedras, podemos tener políticas en las universidades, pero si no trabajamos la cultura, la convicción, la internalización de estos temas, la comprensión y la apertura mental, podemos tener miles de políticas y no vamos a cambiar. Y estoy hablando a nivel, pues, de país. A nivel institucional, nosotros hemos invertido muchísimo en lograr la coherencia de la política con la acción. Eso para nosotros ha sido muy importante. Nosotros tenemos un rector al cual admiramos significativamente, pero él igual admira muchísimo el rol de la mujer, muchísimo. Y él dice que somos la esperanza, digamos, del presente y futuro, digamos, de nuestra universidad. Y por eso, digamos, tenemos unos datos muy importantes en términos, yo le voy a decir, de decanatura. Por ejemplo, las decanaturas, el 70% son mujeres.
¿sí? Es como para dar un ejemplo. En las direcciones de zona, que son como los fractales del rector en zona, el 90% son mujeres, a manera de ejemplo. Entonces, ahí es muy importante, Elizabeth y compañeras, la coherencia de la política, que creo que ustedes mismos lo decían. Y trabajar cultura y trabajar coherencia es muy importante. Y termino aquí con algo que yo dije, todavía hay mucho por hacer, pero también tenemos que ver los avances que hemos tenido en la transformación de la mujer en Colombia. Eso ahí también hay que verlo. Uno siempre debe ver el vaso lleno y retarse. Y creo que Liliana dijo algo muy interesante y es que trabajemos en red. Hay muchas cosas que podemos compartir de buenas prácticas, que podemos trabajar. Por ejemplo, la Cátedra Abierta Latinoamericana Matilda, podemos trabajarla de manera conjunta para seguir permeando, pues digamos, todas estas apuestas colectivas que tenemos y que han sido visibles. Entonces, por eso digo, todavía hay mucho por hacer y trabajemos la coherencia. Excelente, consejera. Muchísimas gracias. Bastante claro el mensaje. Y si les parece, escuchamos ahora a Stephanie, la voz. Un minuto. Muchas gracias. En aras del tiempo voy a tratar de hacerlo lo más corto posible y sobre todo no repetitivo, porque ahí hay realmente tantos desafíos como mensajes muy poderosos que mis mis 4 colegas han mencionado anteriormente. Yo quisiera, en estas palabras como de cierre alrededor de los desafíos y también de los mensajes que uno puede pasar en cada uno, poner el foco como en 4. Acceso, flexibilidad, reconocimiento de trayectorias y relevo generacional. En el primero, en acceso, la población, yo creo que todas mis colegas aquí presentes van a compartir la crisis no solamente sanitaria, sino económica que estamos viviendo ha afectado en particular a las mujeres y a nuestras mujeres en su capacidad de poder estudiar, de poder sufragar sus estudios de una u otra forma, su sostenimiento. Entonces, es gran reto para mantenernos a la altura del reto de realmente ser unas universidades que promueven y fomenten la equidad de género, que fomenten la inclusión educativa formativa, pero también en la empleabilidad y el emprendimiento tiene que poner un énfasis también en el momento por el cual está pasando la mayoría de las mujeres que estudian o quieren estudiar con nosotros. Y ahí habrá que ser mucho más creativos de lo que todos somos y pensar en términos de cómo podemos hacer. Por ejemplo, en Uniminuto tenemos la suerte de poder contar con una cooperativa que permite acceso a financiación de toda índole a estas mujeres que la están luchando aún más hoy que ayer. Y pensando en estas poblaciones no necesariamente bancarizadas, pero que necesitan sí un apoyo y que quieren además tener este acompañamiento, este apoyo financiero en el cual les podemos brindar en todas las dimensiones de su vida, no solamente la educativa. Entonces, para ser coherente, como bien Constanza lo ha mencionado en su discurso fuertemente, hay que poner no solamente el deseo, la palabra, sino ser muy conscientes del momento por el cual estamos pasando, por el momento en el cual está pasando nuestras estudiantes mujeres y poderlas acompañar de la mejor forma posible y de la manera menos tradicional posible. En términos de flexibilidad, muchas veces nos encontramos nuevamente con un discurso y adicionalmente, frente a este discurso uno empieza a decir, no, pero finalmente tu currículo es así, si la modalidad es así, pues qué pena porque es que no, eso es presencial. Yo entiendo tu hijo, tu X, tu Y, pero tu horario, pero eso es presencial. Ojo con inspección y vigilancia. Pues no, señores. No, señores, si realmente somos coherentes, somos conscientes de las necesidades de nuestra población y de toda su diversidad, en algún momento, hasta en lo más profundo de nuestros currículos, la flexibilidad para poder atender con calidad, con rigurosidad, pero realmente siendo accesibles a toda la diversidad de nuestra comunidad, tenemos que pensar en escenarios de flexibilización mucho más allá de lo que estamos haciendo en este momento. Tercero,
el reconocimiento de las trayectorias. Desde varios años nos están hablando del Marco Nacional de Cualificaciones, nos están hablando del esquema de movilidad educativa y formativa, etcétera, etcétera. Nosotros en Uniminuto ya tenemos una política de movilidad educativa y formativa, tenemos ya todo un marco normativo para facilitar el reconocimiento de experiencias, saberes y títulos previos. Pero cuando a veces queremos hacer el reconocimiento de una trayectoria de mujer, por ejemplo, en un liderazgo social, en un liderazgo comunitario, en un liderazgo familiar, ¿cuánto nos cuesta? Es mucho más fácil que sea otro tipo de liderazgo, de conocimientos, saberes o experiencias laborales en un entorno muy tradicional. Entonces, esta escucha en términos de la diversidad de los saberes y de las experiencias con lo cual llega a esta población tan diversa, también nos va a tocar hacer un esfuerzo mucho más fuerte para poderlo ir construyendo con la misma población y estar a la escucha de las necesidades y del potencial de cada una de esta población. Y finalmente, quisiera terminar solamente, nuevamente en aras del tiempo, sobre un último desafío que a su vez es un mensaje, es que finalmente está en las manos de nosotros mismos, las líderes mujeres universitarias, de fomentar el género, el relevo generacional. De poder detectar estos talentos que hay en nuestros equipos, de poder fomentar los equilibrios en nuestros equipos, de poder detectar este talento en un pacto de confianza. Muchas veces excelentes mujeres académicas no quieren emprender un camino hacia el liderazgo universitario. Es a nosotros de poder detectar este talento, empoderar este talento en un pacto de confianza, promover eventos en los cuales no solamente todos los panelistas sean hombres o sean todas mujeres, sino realmente promover esta diversidad de todo tipo de géneros en los cuales podemos hacer que realmente haya un diálogo muy abierto y una escucha muy activa a todas las opiniones. Entonces, en Uniminuto, por ejemplo, 8 de nuestras 12 vicerrectoras académicas, nosotros tenemos 12 rectorías regionales, 65 campus a lo largo y ancho del territorio nacional. 8 de las 12 vicerrectores académicos son mujeres y es muy importante poder detectar este talento, empoderarlo, acompañar también su carrera profesional mientras tanto. Y esto es a su vez un desafío, pero también una recomendación muy grande que finalmente una gran parte de la responsabilidad la tenemos nosotros, no solamente en la emisión de políticas X o Y, sino en el trabajo en equipo, en la detección de un talento que podamos empoderar y que van a ser en los próximos años las próximas líderes de nuestras instituciones. Bueno, no, muchísimas gracias. Yo creo que los mensajes son bastante importantes. Había una inquietud sobre qué papel podríamos jugar desde el Ministerio y desde ASCUN, y creo que ustedes ya nos han dado pistas maravillosas. Uno de estos es mostrar lo que están haciendo las instituciones, mostrar los avances que están consiguiendo, estas cifras que ustedes nos han enviado. Incluso algunas personas en el chat nos han compartido, miren, mi institución, tenemos a una rectora, miren, mi institución estamos haciendo. Entonces, cómo desde ambos escenarios, tanto desde el Ministerio pues, de la Asociación, cómo podemos mostrar esta riqueza que ya tienen las instituciones y los avances, me parece que es un paso a seguir. Mantener estos diálogos, aprendizajes colectivos, como lo que tú planteabas, esto hay que seguir aprendiendo unos de otros, tanto de los avances y aciertos como de las dificultades o incluso desaciertos, como también apoyarnos mutuamente para generar cambios culturales. Ustedes creo que le han dejado ese mensaje muy claro. No se nos puede quedar en formalismos. Los formalismos son para transformaciones culturales o no son. Pues dicho, si estamos haciendo una política que no genera ningún cambio, pues no es política propiamente dicha. Entonces, ¿cómo avanzamos hacia allá? Y creo que podemos apoyarnos mutuamente, y me quedo con la propuesta de trabajar en red, ¿no? No tiene que ser una red institucionalizada, pero sí el concepto de trabajo en red, de colaboraciones y perseguir objetivos específicos. Creo que son 4 de los varios mensajes que nos llevamos, pues, junto al Ministerio y la asociación, cada uno de esos roles. Nosotros no tenemos garrote, tenemos más zanahoria que garrote, pero sabemos que ambos funcionan. Entonces, muchísimas gracias. Creo que ha sido un espacio, un aprendizaje impresionante, una riqueza. Felicitaciones por los que
pues el trabajo que ustedes vienen liderando. Prometo para el próximo mayor diversidad en el panel, ya también ese mensaje me quedó claro. Y bueno, una feliz tarde a todas las personas que nos acompañaron. Muchísimas gracias también por su presencia en ese espacio, y seguimos con las puertas abiertas a recibir invitaciones y propuestas para el trabajo colectivo y colaborativo. Mil gracias, una buena tarde. Igualmente, buena tarde, saludos para todos. Feliz Muchas tarde a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Liliana. Un abrazo, Jenny, Liliana Sánchez, Estefa. Lo mismo. Bueno, a todas. Me encanta verlas. Sí, ahora falta presencial, Elizabeth. Igualmente, sí, vamos a hacerlo presencial. Muy bien, Bueno, Feliz tarde a todas. gracias, Vale, luego. Buen Elizabeth. almuerzo, buen bien. almuerzo. Gracias. Luego. Gracias. Chao.